al menos bipartito. Marta Vilar, muy buenas tardes. Has estado siguiendo la rueda de prensa y parece, bueno, pues con la escenificación que hemos visto, Yolanda Díaz y los sindicatos, se confirma lo que ayer ya nos decían los empresarios, no se suman al pacto. Efectivamente, Raquel, muy buenas tardes. Pues fumata blanca para esa subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros al mes, pero como dices, sin el sí de la patronal, que ya lo avanzaban en los últimos días, después de esa reunión, bueno, ese encuentro que prácticamente ha durado 2 reuniones, por así decirlo, ese acuerdo in extremis ha sido según explicaba hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa. Un acuerdo bipartito y, por tanto, quiero darle las gracias a Comisiones Obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros y, además, lo haremos con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de este año. Claro, la polémica era ese rechazo por parte de la patronal, que, como decimos, no ha acordado esa subida del salario mínimo interprofesional, que se ha dicho en esa rueda de prensa donde no solo estaba la ministra de Trabajo, sino también el secretario general de UGT y de Comisiones Obreras. Bueno, pues por su parte la ministra parecía intentar, responder de una forma más cordial a COE y CEPIME sobre ese rechazo. Vamos a escucharla. También a las patronales, a pesar de que hoy no compartan que es bueno para nuestro país subir el salario mínimo. Eso sí, los sindicatos desde UGT y Comisiones Obreras parece que han sido un poquito más duros en su mensaje a las patronales. El argumento de la patronal es un argumento boomerang, porque la subida de los precios en nuestro país tiene un origen muy importante, que es el precio de la energía, pero también los precios que las empresas repercuten a sus clientes. Los trabajadores y las trabajadoras que están regidos por el salario mínimo, en algún sitio tendrán que repercutir la subida de costes que tienen en lo que compran. Ahora se habla de un salario mínimo interprofesional territorializado o de una ANC que tome medidas salariales en función de qué territorio hablamos. En fin, yo pediría un poquito de coherencia, que cuando se hable de estas cosas se sepa mínimamente de lo que se hable y que las polémicas y las discrepancias de posiciones las tratemos de resolver en las mesas de negociación, que ya pronostico que en ese espacio bilateral van a ser, no sé si tan complicadas como las de la reforma laboral, pero me temo que no le van a andar lejos, ¿no? Bueno, hay que recordar que las patronales, COE y CEPIME, ya dijeron estos días el motivo de su rechazo a este acuerdo de subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros al mes. Entre otras cosas, decían que mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado niveles precrisis, niveles de 2019, el excedente bruto de explotación de las empresas, dicen, todavía está un 6,6% por debajo de niveles de 2019. Aunque en su comunicado es verdad que la patronal no dice directamente que esta subida del salario mínimo pudiera destruir empleos, sí que se intuye, por ejemplo, cuando dicen que el aumento es inasumible para sectores especialmente vulnerables, como son el agrícola, dicen, y también aquellos intensivos en mano de obra como limpieza o hostelería. Sin embargo, tanto Yolanda Díaz como Pepe Álvarez desde UGT y Unai Sordo desde Comisiones Obreras han insistido con datos que no es cierto eso de que la subida del salario mínimo interprofesional provoque destrucción de empleo. El salario mínimo interprofesional no destruye empleo. Solo lo destruye en la mente de alguien que quiere reiteradamente situar este elemento. No hay ningún dato que afirme, que permita corroborar lo que se está diciendo. Por tanto, estamos hablando de ciencia ficción. Yo le voy a dar datos. En relación con el sector agrario, fíjese si no es verdad lo que se está diciendo, sino que en el año actual tenemos un récord de afiliaciones a la Seguridad Social en este sector, exactamente 840.100 personas ocupadas en la agricultura, lo que supone un aumento de 58.000 trabajadores en este sector. Es decir, cuando los salarios mínimos más impulsan las alzas de los salarios en sectores como la agrícola, es cuando más personas contratadas hay en el sector. Por tanto, no es verdad, es empíricamente demostrable que no es verdad que el impacto del salario mínimo destruya empleo en nuestro país.
Hay que decir que la patronal también ha citado alguna vez ese miedo a subir los salarios, precisamente en este contexto de inflación elevada, por el temor a que se provoquen los famosos efectos de segunda ronda que contribuirían a subir todavía más esa inflación. A lo que la ministra, contestaba esto a las patronales. La patronal española sabe, como lo saben todos ustedes y yo misma, que los causantes de la inflación en nuestro país no son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Lo saben perfectamente. Y lo que hay es un punto divergente, y es que, claro, lo que no puede ser es, en un momento en el que los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo más que nadie y sus familias, pues la pérdida de poder adquisitivo, que aún encima le demos con unas medidas que puedan empeorar sus vidas en general. Pero COE y CEPIME ayer, por ejemplo, también criticaban que se produjera ese acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional en un entorno electoral, con esos comicios en Castilla y León que se producen tan solo en unos días, este domingo 13 de febrero. Unai Sordo, secretario de Comisiones Obreras, respondía esto. No porque haya elecciones, no por los líos o no líos que haya habido con la reforma laboral. Hemos negociado el SMI ahora porque es cuando toca. Porque es que estamos a 9 de febrero y tiene que tener efectos retroactivos para que en enero, en febrero y en el resto del año tengamos el salario mínimo interprofesional. Y ya está, es así de simple. Yo soy consciente de que cuando entra la batidora política esto pasa de lo serio a lo que hemos vivido en las últimas semanas. Pero me niego a no hacer esta reflexión. Bueno, en definitiva, y después de haber hecho ese pequeño resumen de lo que han dicho unos y otros en esa rueda de prensa tras el acuerdo de la subida del SMI, también hay que dar datos sobre este movimiento del Gobierno. Dicen, por ejemplo, que afecta a 1,8 millones de personas. Y ojo también a la fotografía del empleado tipo, por así decirlo, que se va a ver afectado por esta subida del SMI. Dicen que es una mujer de entre 16 y 34 años con contrato temporal y que trabaja en la agricultura o sector servicios. Y también una de las preguntas del millón: ¿cuándo va a entrar en vigor esa subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues hay que decir que todavía quedan algunos pasos, como por ejemplo la aprobación de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que se someta a consulta pública y que finalmente llegue al Consejo de Ministros. Así que va a haber que esperar todavía unos días para que tengamos en vigor esa subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros al mes. Gracias, Marta. Vamos a ver los siguientes pasos al respecto.